Bueno, pues ahora como último ponente tenemos a David Cabo, que bueno, es el creador de Dónde van mis impuestos, creador de Tu derecho a saber, impulsor de Adopta un diputado, está en la Fundación Civio y bueno, a través de su empresa Ingenio nos ha desarrollado la aplicación de visualización de presupuestos que presentamos ahora. Bueno, hola a todos. Intentaré no ser muy aburrido. Imagino que hay hambre ya a estas alturas de la jornada. Hola Huesca y Teruel. Vale, yo os voy a contar lo que hemos hecho con los presupuestos de Aragón. Pero antes de eso voy a dar un poco un paso atrás y deciros por qué lo hemos hecho, ¿no? Y por qué es importante, creo, que se hagan este tipo de cosas. El motivo fundamental es que, enlazando un poco con la idea de que se pueden ocultar cosas con exceso de información, a veces no basta, o generalmente no basta con colgar los datos si la gente no es capaz de entenderlo, ¿no? No puedes decir que eres transparente si publicas un fichero de 50 megas con toda la información, pero la gente no es capaz de entenderlo, ¿no? Entonces, por eso yo, en mi doble vida, por un lado, creé una fundación junto con un socio, Jacobo Elosua, la Fundación Civio, que intenta explicar la información a los ciudadanos y que la gente pueda entender la información en su contexto. Nosotros, por el lado de la Fundación, trabajamos mucho en hacer que la información sea realmente accesible, ¿no? Que no basta con que me cuelgues unos PDFs o unas hojas escaneadas con unas supuestas facturas en tu web si la gente luego no lo puede utilizar realmente, ¿no? Yo soy ingeniero informático, además de aquí de Zaragoza, del CPS, y yo me metí en estos temas del Open Data como hace unos 3 años, yo creo ya. Y estaba en otra asociación y montamos hackatones, uno bastante conocido que se llama Abre Datos, lo hicimos 2 años seguidos. Y yo creo que lo que nos empezamos a dar cuenta es que es difícil a veces romper la burbuja de los frikis, digamos, ¿no? de la gente más técnica y llegarle a la gente normal, ¿no? Entonces, por eso nosotros desde Civio hemos trabajado mucho con periodistas, y os voy a mencionar brevemente lo que nosotros, una línea de trabajo que tenemos que se llama periodismo de datos, que es algo que se está poniendo muy de moda, o que creemos que es importante, no solo es una moda, porque creemos que los periodistas ya hemos hablado de los reutilizadores económicos, luego también tenemos reutilizadores que hacen pequeñas aplicaciones, como por ejemplo hay una aplicación muy buena que salió del Abredatos de hace 2 años que se llama Dónde Zaragoza, es una aplicación para móvil, para Android y para iPhone, con toda la información que ha ido publicando el Ayuntamiento de Zaragoza, que te ayuda pues a encontrar los puntos de alquiler de bicis o los wifis, las farmacias de guardia y tal y cual, ¿no? Nosotros desde Civio solemos hacer la clasificación de que hay aplicaciones y datos simpáticos y antipáticos, ¿no? Las aplicaciones simpáticas son las que cualquier gobierno está orgulloso de que se hagan, porque dices, mira, ahora puedes ver la situación de las bicis de alquiler en mi ciudad. Y hay mucho apoyo para eso, o sea, se ve como que algo positivo, nadie lo pone en duda. Pero a nosotros, que nos gusta llevar la corriente, nos tira más el lado antipático, ¿no? El lado de decir, bueno, pero quiero saber cómo te gastas el dinero, quiero saber con quién te reúnes y tal. Para esta parte antipática es fundamental que existan buenas leyes de acceso a la información, porque es muy difícil que un gobernante te dé, a motu propio, te dé información que le puede incomodar. Por eso una de las líneas de trabajo que tenemos en Civio es el tema de la ley de transparencia. Y porque creemos que es fundamental que los periodistas sepan utilizar datos, y muchos de ellos ahora mismo no saben, y es fundamental que las noticias sean rigurosas y que se basen en datos y no solo en filtraciones o declaraciones. Por eso trabajamos mucho con periodistas, ¿no? Que es el tema del periodismo de datos desde hace, sobre todo viene de antes se llamaba periodismo Computer Assisted Reporting, periodismo asistido por computador y tal, pero se está poniendo muy de moda en los últimos 2-3 años porque han surgido, el New York Times y The Guardian apuestan mucho por ello, ¿no? Y con el tema de la visualización, que también se ha mencionado esta mañana, de la importancia de la visualización, pues está cobrando mucha importancia, ¿no? Entonces os explico brevemente en 5 minutos, pues tengo media hora en total, ¿no? Os explico en 5 minutos por qué creo que esto es importante y que es importante no pensar solo en los usuarios de datos como empresas o como gente en su casa haciendo pequeñas aplicaciones. Yo creo que el periodismo de datos es una línea de trabajo importante, ¿no? En Estados Unidos
hay un centro de investigación periodística bastante conocido que se llama ProPublica, que es sin ánimo de lucro, no es un periódico, es más bien un centro de investigación, y ellos tienen muy buenos ejemplos de para qué sirven los datos, ¿no? El periodismo de datos, nosotros creemos que lo que debería hacer es buscar la tendencia y no la anécdota, ¿no? O sea, no es tan importante, o bueno, a veces es muy importante saber cuánto se ha gastado en confeti una persona para la fiesta de sus hijos, pero también es fundamental saber la evolución del dinero o la tendencia, ¿no? No fijarse solo en, o por ejemplo, cuando no es tan importante cuánto cuesta el iPad de un diputado, sino saber cuánto cuesta el Parlamento en su conjunto o qué porcentaje representa respecto a los presupuestos en general. O sea, centrarse más en las grandes partidas presupuestarias que en el detalle de el catering del evento tal costó 10.000 euros, ¿no? Es decir, bueno, pues igual tiene sentido, igual no. Tenemos que tener el contexto. El periodismo de datos que se está haciendo últimamente, como os decía, New York Times y The Guardian, es muy visual, se están haciendo cosas muy interesantes, pero no se trata solo de hacer visualizaciones, ¿no? Luego os explicaré que a veces simplemente trabajando con un Excel con todos los datos, el periodista puede encontrar historias y detectar casos o casos que destacan porque no son inusualmente caros, por ejemplo, o inusualmente frecuentes. Otra cosa importante de todo este trabajo que se está haciendo ahora con datos desde el periodismo es que suelen ser aplicaciones interactivas. Este caso en concreto, bueno, el caso anterior era simplemente el New York Times mostró cómo habían cambiado los resultados electorales en cada condado. También ellos tenían una aplicación que te permitía ver cuándo iba a ganar Obama, cuáles eran las condiciones que necesitaba Obama para ganar. Era un poco como ver la última jornada de la Liga, ¿no? Cuando dices, oh, pues si gana el Betis, resulta que entonces este queda segundo y baja, no sé qué. Entonces tenías como un árbol donde podías ir viendo, explorando todas las posibilidades de decir qué pasa si Romney gana en Florida, ¿no? Cómo se afectan los resultados. Esto es periodismo, esto está basado en datos o en un modelo matemático y tal y cual, pero es algo muy interactivo que intenta no darle la historia cerrada al lector, sino que el lector pueda aprender más explorando, ¿no? Por eso la interactividad en todo este tipo de cosas que hacemos es fundamental. También algo que nos permite hacer hoy en día la tecnología, que antes tradicionalmente en periodismo o en comunicación no se podía hacer, es personalizar la información para el usuario, ¿no? Para el usuario concreto que quiere identificarse con la información. Esto es un mapa de las inspecciones sanitarias en Nueva York. Allí los resultados de las inspecciones de restaurantes son públicos y están en Open Data. Entonces lo que hizo el New York Times fue ponerlo sobre un mapa y te permitía filtrar y decir qué restaurantes han sido multados o cerrados, por ejemplo, porque había restos de roedores o por tener la comida fuera del congelador o caducado, ¿no? Y podías filtrar por severidad de la sanción, por el tipo de incidencia, incluso por el tipo de restaurante, ¿no? Y el ponerlo en un mapa y poder hacer zoom y poder acercarte a tu calle te permite saber que la hamburguesería de la esquina, que en realidad es lo que a ti te importa, ha sido cerrada o fue multada por una infracción, ¿no? O sea, una historia tradicional de periodismo que te diga el 15% de los restaurantes han sido sancionados por cosas leves de manipulación de alimentos, no te afecta tanto como saber que realmente en tu barrio, en el Actur, quieres saber cuáles de las hamburgueserías realmente han sido multadas, ¿no? Y también lo que nos permite la tecnología hoy en día es combinar distintos conjuntos de datos. Muchas veces el valor del dato en sí igual ya ha sido aprovechado por la administración, pero el valor real aparece cuando se juntan con otras informaciones, ¿no? O con otros conjuntos de datos de otras organizaciones. El The Guardian, por ejemplo, lo que hizo a raíz de las revueltas del verano pasado, no sé si os acordáis, en Londres, que la gente estuvo unas cuantas noches quemando supermercados y tal, ellos lo que querían ver era si había una relación entre el estatus socioeconómico del barrio con las revueltas, ¿no? Entonces combinaron los distintos datos y podías ver pues, que en los barrios más pobres había habido más revueltas o no, realmente había datos que no encajaban, ¿no? Entonces igual la explicación inicial de esto es gente pobre igual no tiene sentido, ¿no? Y de hecho todo el movimiento del periodismo de datos surge de una investigación en los años 70 en Estados Unidos, en una ciudad con unas revueltas que se atribuían a
pues decían que era la gente pobre y luego resulta que no era tan sencillo de explicar, ¿no? Entonces, el intentar llegar a este nivel de rigor y de explicación y de verificabilidad, pues es algo que podemos hacer hoy en día con los datos, ¿no? Pero, como os digo, no son solo visualizaciones. Yo en concreto trabajé con una periodista española, Mar Cabra, que era la antigua directora de Cibio, pues por ejemplo para investigar cuánto dinero se lleva la flota pesquera en España, ¿no? Y resulta que se habían llevado 6.000 millones como en 10 años más o menos, ¿no? Pero lo importante no era la visualización, sino el Excel. Bueno, no se ve nada, pero la idea es que es un Excel con unas 30 columnas y creo que eran unas 50.000 filas, de distintas fuentes. Cogíamos información de Europa, de España, de distintas comunidades autónomas, lo poníamos todo juntos, veíamos que pues, ciertos patrones o ciertas empresas recibían dinero de distintas fuentes. Entonces la idea de poner todo esto junto y buscar tendencias y buscar puntos destacados te permite sacar la historia de ahí, ¿no? Y te permite comprobar posibles irregularidades, que esto no tiene por qué ser una visualización, pero sí que te ayuda mucho a la hora de hacer el análisis. Bueno, como os comentaba, un poco para apoyar todo esto, yo y Jacobo Elosua montamos Cibio, es una fundación ciudadana con nuestros propios fondos y con donativos que conseguimos de gente y con lo que conseguimos de formación a periodistas y cosas así. Y antes de entrar ahora a explicaros la parte específica de presupuestos, solo deciros que por un lado tenemos un proyecto que se llama Tu Derecho a Saber. Estamos haciendo mucho lobby para que las leyes de acceso a la información en España sean buenas. La que hay ahora en el Congreso no es muy buena. Espero que la de Aragón sea mejor y me complace saber que estáis trabajando en ello. Tu Derecho a Saber os permite preguntar a cualquier organismo público en España y esperar que os respondan, ¿no? Ahora mismo el 50% de las preguntas acaban en silencio administrativo negativo. También tenemos otros ejemplos de proyectos con Open Data, como por ejemplo España en Llamas, que conseguimos los datos de los últimos 10 años de incendios forestales en España del Ministerio de Medio Ambiente y hicimos esta web donde puedes explorar los datos pues de tu región y puedes ver una serie de historias periodísticas interesantes como días malos o años especialmente malos para ciertas regiones. Y ahora estamos trabajando, gracias al dinero que conseguimos por crowdfunding, tenemos a un periodista trabajando en sacar una serie de historias a partir de estos datos, ¿no? Y ahora sí entro ya en la parte presupuestaria. ¿Cuánto tiempo llevo? Bueno, Vale, entonces me quito un poco el gorro Cibio y me pongo el de la empresa, ¿no? Que es un poco me gano yo la vida. Lo de Cibio, yo no cobro de Cibio, todo mi trabajo es gratuito ahí. Entonces, uno de los proyectos que tenemos en Cibio se llama ¿Dónde van mis impuestos? Y que es algo que yo hice hace año y 4 meses, más o menos, fue a finales del 2011, que quiere ser una visualización intuitiva de cómo se usa el dinero en España, ¿no? En este caso concreto eran los presupuestos generales del Estado. Y el proyecto surge por la necesidad de poder entender las grandes cifras, ¿no? Que cuando abres el periódico y se hablan de miles de millones de deuda, de inversión de 8.000 millones, lo que sea, realmente una persona normal no es capaz de entenderlo, ¿no? Y cuando por un lado te dicen que van a recaudar 300 millones por algo, pero que se van a gastar 2.000 en otra cosa, pierdes completamente el sentido de la escala y como persona normal eres incapaz de entender todo esto, ¿no? También no todo lo que hacemos es con mala intención de criticar a los gobiernos. Realmente el tema de los presupuestos yo personalmente creo que está muy mal explicado y que es en el interés de las administraciones públicas el explicar dónde va el dinero, porque todos somos muy conscientes del coste que tienen los impuestos. Cada vez que pagamos algo tenemos IVA, cada nómina nos quitan el dinero del IRPF, pero los gobiernos tradicionalmente hacen un muy mal trabajo a la hora de explicar qué hacen con ese dinero, ¿no? Yo creo, Oscar Wilde tenía una frase que decía que un cínico conoce el coste de todo y el valor de nada, ¿no? Y yo creo que somos una sociedad muy cínica porque tú ves que se llevan tu dinero, pero en ningún momento te dicen para qué lo están usando, ¿no? Entonces, con estos objetivos y con la idea de poder entender todos estos titulares que salen de 6.000 millones o titulares que hablan de
que en este año pues el paro ha bajado, ¿no? Pero igual no te explican que hace 3 años pues el gasto del paro era la mitad de lo que es hoy en día, ¿no? Entonces, que vaya de 100 a 200 y luego baje a 195, claro, el titular no te lo está explicando bien, ¿no? Y está sujeto a la tendencia con mejor o peor intención de cada periódico, ¿no? Entonces, el objetivo de Dónde van mis impuestos es que la gente pueda juzgar por sí misma y entender un poco por sí misma, sin ser grandes expertos en presupuestos públicos, que sean capaces de entender las grandes partidas presupuestarias y cómo evoluciona el flujo del dinero, ¿no? Entonces, en el caso concreto de los presupuestos generales del Estado, como no están publicados en ningún formato abierto, lo que puedes hacer es bajarte un zip con miles y miles de páginas HTML que tienen una estructura un tanto críptica, pero que al final si te pones lo puedes sacar. Y esto enlaza muy bien con lo que decíamos antes de exceso de información, porque cada uno de estos ficheros a su vez se desglosan. Pues este es el caso del Instituto de la Mujer, ¿no? Pues te dicen el gasto del Instituto de la Mujer, pero claro, son líneas y líneas, no está clara la visión global, son todo miles de pequeños ficheros. Entonces una persona normal es incapaz de navegar esta jungla de información y ver dónde va el dinero, ¿no? Entonces lo que hicimos fue parsear toda esta información que venía en formatos poco amigables y generar una visualización sencilla, ¿no? Hoy no lo voy a hacer, pero bueno, si vais a Dónde van mis impuestos veréis, podréis entender fácilmente que el gran coste de los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, es la protección social, que es básicamente casi la mitad del dinero, y de ahí pues un tercio de los presupuestos del Estado son las pensiones contributivas, ¿no? La otra gran burbuja, por ejemplo, es el paro, o la gran burbuja azul es el pago de la deuda. Entonces, y no se trata solo, y podéis hacer clic y ampliar un poco la información. También podéis cambiar el año y ver cómo evolucionan, ¿no? El ejemplo que ponía antes de se recortan tantos miles de millones en carreteras, si tú no sabes cuánto se gastaba antes o cuánto representa del total de los presupuestos, realmente no tienes un punto de referencia para comparar, ¿no? Con lo cual, en esta web pues puedes hacerlo. Pero bueno, hay dos grandes problemas con la web a nivel nacional. Uno es que no tuvimos tiempo para poner todo el detalle, además es muy difícil sacar toda la información. Y el otro gran problema es que muchos de los temas que interesan a la gente normal, al ciudadano normal, son sanidad y educación. Cuando sacamos la web, todo el mundo empezó a escribir diciendo no se gasta nada en sanidad, se gasta más en cultura. Y era como no, o sea, no lo estás entendiendo porque nadie te lo ha explicado o nadie te lo ha explicado bien. Todo el gasto de sanidad y educación está en las comunidades autónomas. Con lo cual, nosotros lo que queríamos hacer era exactamente lo mismo o con más detalle, pero para cada comunidad autónoma, ¿no? Para que tú realmente puedas ver los temas que te interesan. El problema es que hasta hace unos pocos meses, 6 meses, 9 meses, que Euskadi empezó a publicar los datos de sus presupuestos en formatos abiertos, cada comunidad autónoma publicaba los datos como quería, en unos PDFs bastante engorrosos, muy difíciles de utilizar, con lo cual no podíamos hacer este trabajo para el resto de las comunidades, ¿no? Conseguimos hacer un resumen muy general con unos datos que publica el Ministerio, pero que no tienen ningún tipo de detalle, son solo las grandes partidas, pero afortunadamente en el último año, primero con Euskadi y ahora con Aragón, hay administraciones que empiezan a decir, bueno, yo es en mi propio interés y creo que es útil que publique toda esta información en un formato abierto de forma que pueda hacer algo mucho mejor, ¿no? Entonces ahora os explico lo que hemos hecho. Creo que mejor lo hago interactuando en tiempo real en vez de con los pantallazos, para que veáis todo lo que se puede hacer una vez que tienes los datos en un formato reutilizable. No sé si puedo quitar esto. Bueno, se ve. Sí, ahí, perfecto. Vale, entonces esta es la pantalla inicial de la URL es presupuesto.aragón.es y bueno, y el objetivo es básicamente lo que dice aquí, cómo y en qué se gasta el dinero del Gobierno de Aragón. Falta la palabra dinero aquí, ¿no? Sí, bueno. Cómo y en qué gasta el Gobierno de Aragón. Tenemos algunos ejemplos concretos que te permiten acceder a ciertos temas que sabemos que a la gente les interesa, como por ejemplo cuánto se gasta en educación infantil, pero sobre todo tenemos aquí como las 3 grandes funcionalidades. Uno, queríamos dar una visión global del presupuesto en su conjunto, no solo de los gastos, sino también de los ingresos
de cuáles son las partidas principales y cómo han evolucionado a lo largo de los años. Luego permitimos que la gente vea partidas concretas, como por ejemplo sanidad y educación, en un gran nivel de detalle, que os mostraré ahora. Y por último, por hacerlo un poco más cercano a la gente, o lo que comentaba antes, de que ahora podemos personalizar las webs y la información, ¿qué aporto yo, ¿no? O sea, si yo soy una persona media que cobra X dinero, ¿dónde va el dinero? Entonces, que creo que es algo muy útil para explicar, para que la gente asimile realmente dónde van sus impuestos, ¿no? Tenemos algunos ejemplos concretos que te permiten acceder a ciertos temas que sabemos que a la gente les interesa, como por ejemplo cuánto se gasta en educación infantil, pero sobre todo tenemos aquí como las tres grandes funcionalidades. Uno, queríamos dar una visión global del presupuesto en su conjunto, no solo de los gastos, sino también de los ingresos, de cuáles son las partidas principales y cómo han evolucionado a lo largo de los años. Luego, permitimos que la gente vea partidas concretas, como por ejemplo sanidad y educación, en un gran nivel de detalle, que os mostraré ahora. Y por último, por hacerlo un poco más cercano a la gente, o lo que comentaba antes, de que ahora podemos personalizar las webs y la información, ¿qué aporto yo, ¿no? O sea, si yo soy una persona media que cobra X dinero, ¿dónde va el dinero? Entonces, que creo que es algo muy útil para explicar, para que la gente asimile realmente dónde van sus impuestos, ¿no? Entonces, por ir un poco en orden, tenemos aquí una página que llamamos de visión global, donde en primer lugar explicamos algo muy sencillo, pero que hay mucha gente que todavía no acaba de entender, porque no se lo han explicado, de cómo funciona, de dónde sale el dinero, básicamente algo tan sencillo como de dónde sale el dinero del Gobierno de Aragón, ¿no? Pues sale de los impuestos, parte del dinero va al Gobierno central, parte se queda aquí, y todo lo que queda en Aragón se utiliza para financiar las políticas públicas, ¿no? Es algo muy sencillo. Y este es un poco el resumen del último año, del 2013. Puedes ver las grandes fuentes de ingresos del gobierno, en este caso el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el valor añadido son las dos, casi empatadas, las dos fuentes de financiación fundamental, y puedes ver también los grandes flujos de salida del dinero, ¿no? Sanidad, educación o agricultura. También este desfase que veis aquí entre la parte izquierda y derecha, esta es la parte que se cubre con deuda, o sea, es el déficit, digamos, ¿no? Es el dinero que no puedo cubrir con lo que llega y que tengo que gastar porque he comprometido unos servicios públicos, pues ese dinero lo tengo que pagar con deuda. No es una foto estática, sino que si movéis esto, veréis la evolución de los últimos años, y a partir del 2011, que son los últimos datos disponibles, no solo mostramos el presupuesto, sino también la ejecución real, ¿no? Es decir, no sirve de mucho que me digas que tú presupuestabas cobrar tanto de IVA si luego en la realidad no ha sido así, ¿no? Entonces podéis ver, por ejemplo, este año, en el 2011, pues se gastó, veis que la información de ejecución es otro color y que a veces rebasa al presupuestario, ¿no? Otras veces no llega, o sea, la categoría de ingresos, otros ingresos, pues por ejemplo en el 2011 no llegó a cubrir todo lo presupuestado, ¿no? Entonces esto es algo que podéis ver cómo evoluciona, y podéis ver, por ejemplo, cómo en el 2008 pues el presupuesto en sí era mucho más grande y estaba bastante equilibrado, y en los últimos años pues se ha tenido que reducir pues por la crisis económica, ¿no? Entonces, esta es la primera parte. Luego aquí además puedes ver el origen de los datos, puedes compartirlo en redes sociales y tal y cual. Y bien pinchando aquí en alguna de estas políticas, o bien entrando aquí a través del menú de navegación, pasamos a otra gran pantalla, otra de las grandes funcionalidades de la web, que es mostrar primero una visión un poco de alto nivel dónde ha ido el dinero, por ejemplo, o el presupuesto del 2013, ¿no? Y yo creo que esta imagen, que es tan sencilla, es fundamental para una persona normal, el entender que sanidad y educación se llevan el 50% de los presupuestos de Aragón, ¿no? Pasando por encima puedes ver ciertos datos, igual que antes, también no es una imagen estática, sino que puedes cambiar el año y ver cómo ha ido evolucionando, y podéis ver, por ejemplo, lo grande que era el cuadrado antes y lo pequeño, lo que se ha tenido que reducir. También aquí arriba tenemos un pequeño resumen, ¿no? De que la gente entienda que las partidas de bienestar social son las que más dinero se llevan, ¿no? Entre seguridad y protección social, sanidad y educación es donde van la mayor cantidad de dinero. Y aquí abajo
tenemos una tabla con los datos en detalle, ¿no? Por ejemplo, sanidad, pues, bueno, por dar un poco un pequeño resumen de cómo funciona un presupuesto o de cómo se estructura, un primer nivel de detalle es lo que se llaman políticas. Por ejemplo, sanidad es una política de gasto, educación es una política de gasto. Dentro de cada política tenemos una serie de programas más concretos, ¿no? Y, por ejemplo, si educación es una política, si desglosamos educación, pues tenemos, por ejemplo, educación infantil, educación secundaria, educación especial o formación profesional, ¿no? Cada política se va partiendo en trozos cada vez más pequeños, y aquí en esta tabla mostramos los datos presupuestarios, tanto a nivel de política como a nivel de programa. También puedes jugar un poco con los datos, tampoco me voy a detener mucho en esto, pero por defecto mostramos la información ajustada a la inflación, porque no puedes comparar los presupuestos del 2005 con los de ahora sin tener en cuenta la inflación, pero también puedes ver, por ejemplo, lo que supone en cuanto a gasto por cápita o en cuanto a porcentaje sobre el total, ¿no? Y cuando la información de ejecución está disponible, que es a partir del 2011, pues también te mostramos, pues eso, no solo lo presupuestado, sino lo que realmente se gastó. Aquí podréis buscar lo que más os interese. Abajo mostramos el resumen, y también permitimos que la gente se baje estos datos que estamos mostrando en la tabla en CSV, que es un formato de datos separado por comas, ¿no? Toda esta información viene de Open Data Aragón, con lo cual está disponible ahí, pero a veces es más cómodo decir, bueno, no quiero todo el presupuesto, sino que simplemente quiero esta parte que estoy viendo aquí ahora, ¿no? Y también puedes compartir. Esto mismo que hacemos con los gastos, lo hacemos también con los ingresos. La idea es muy similar. Podéis ver, por ejemplo, cuánto es el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre el valor añadido. La terminología aquí es un poco distinta. Esto no son políticas y programas, son capítulos de artículos. Pero bueno, un poco la idea es la misma, ¿no? Que hay unas grandes clasificaciones de alto nivel. Por ejemplo, impuestos indirectos, que son los que, como el IVA, que pagas cuando consumes o en función de tu gasto. Y impuestos directos son aquellos que son en función directa de tus ingresos, el impuesto sobre la renta, básicamente, ¿no? Entonces tenemos aquí un resumen del alto nivel, tenemos los distintos capítulos de ingresos, y igual que antes, no voy a entrar mucho en detalle, pero igual que antes puedes ver cuánto se presupuestaba que se iba a ingresar y cuánto se ha ingresado realmente. Pero podemos ir más allá. Gracias a que tenemos todos los datos en un formato reutilizable, podemos, por ejemplo, elegir educación, hacer clic en educación y ver la evolución temporal de esta política, ¿no? Desde el 2006, de los últimos 6-7 años. La política de educación, como os decía, se desglosa en distintos programas, como es educación universitaria, educación secundaria. Podemos centrarnos en una sola o podemos ver la imagen en su conjunto, ¿no? También en esta página es importante explicar cómo se clasifica el gasto en un presupuesto, ¿no? Tienes 4 grandes formas de clasificar el gasto, pero me voy a centrar sobre todo en 2, que es lo que se llama la clasificación funcional, es decir, ¿para qué gasto? ¿Cuál es el objetivo del gasto? Educación, sanidad, bienestar social, carreteras. Y la otra forma de clasificar el gasto es cómo lo gasto, ¿no? Que es lo que se llama la clasificación económica. ¿Me lo estoy gastando en pagar sueldos a funcionarios o en gasto corriente, o me lo estoy gastando en transferencias a familias, por ejemplo, no en becas? Entonces, aquí podemos ver, y luego hay otras dos, un tanto, bueno, el quién lo gasta y el cómo se financia, ¿no? Si son fondos europeos o del Estado central o tal. Pero las fundamentales que a la gente más le puede interesar es cómo se gasta. Y aquí vemos el desglose en cuánto se gasta en educación primaria o secundaria o universitaria, y el cómo se gasta, ¿no? Es decir, cuánto de esto es gasto de personal, como veis es la partida mayor, cuánto es gasto en bienes corrientes, por ejemplo la luz, las facturas de los colegios o del hospital, o cuánto se gasta en transferencias, ¿no? Transferencias es, pues ya os decía, o becas o subvenciones o ese tipo de tal, ¿no? Entonces podéis ver aquí toda la información. Al igual que antes, debajo de la visualización siempre tenéis las tablas con los datos
con los datos originales y podéis ver tanto el presupuesto como lo que realmente se gastó. Y también podéis bajaros la información en formatos abiertos, ¿no? Si elegimos un programa en concreto, como por ejemplo educación infantil, hay muchísimo detalle, tanto detalle como vienen los presupuestos originales. O sea, y realmente, tradicionalmente en los periódicos o cuando se explican cosas, nos quedamos en un nivel muy alto de infraestructuras, pero podemos llegar a saber, pues, bueno, no sé, pues por ejemplo, en algún lugar, por ejemplo, puedes ver cuánto se gasta en becas de ayuda a becas de comedor en educación primaria, ¿no? Pues está por aquí. O en enseñanza concertada. O cuánto cuestan los complementos específicos de destino de los funcionarios en la política de sanidad. Y de nuevo, y esto es algo que es la primera vez que se hace en España, este nivel de detalle, el poder ver la información de ejecución al mismo nivel que el presupuesto. Porque tradicionalmente el presupuesto está muy detallado, pero la información de ejecución se queda en un nivel mucho más arriba, ¿no? Y sabes que se han gastado tanto en sanidad o en educación primaria, pero no sabes el detalle. Entonces, esta web de Aragón es la primera donde puedes ver realmente que si decían que las pagas extras de los funcionarios de educación, 800, ¿no? Entonces, este nivel de detalle realmente es la primera vez que lo podemos ver. Bueno, lo mismo que os estoy mostrando con el gasto, lo podríamos hacer con los ingresos, pero tampoco creo que... bueno, es que sepáis que es la misma idea, lo único que la estructura, la estructura de los ingresos es un poco distinta, pero la idea es la misma. Pues, por ejemplo, podéis ver, estos son los impuestos especiales o el consumo específicos, pues puedes ver pues cuánto es el impuesto del tabaco, ¿no? Realmente, ¿qué interés tiene el gobierno en que fumes o no fumes, ¿no? O en la gasolina, ¿no? Entonces, todo esto está aquí. A veces veréis el tema del presupuesto y la ejecución a veces no encaja perfectamente porque el presupuesto está se espera que sea el gobierno y la ejecución es cada una de las diputaciones provinciales, con lo cual a veces no coincidirá exactamente, pero bueno, en realidad toda la información está aquí, ¿no? Hay pequeñas discrepancias, pero tú puedes ver lo que esperaba el gobierno ingresar por tabaco y lo que ingresó realmente en el año 2010. Pero bueno, entonces, aparte de todos estos datos que permiten bajar un nivel de detalle que hasta ahora no se había visto, sobre todo en la ejecución, tenemos por otro lado un glosario donde explicamos a la gente ciertos conceptos básicos como impuestos directos o impuestos indirectos y lo que os comentaba antes, lo que tú aportas, ¿no? Si por ejemplo dices que tu sueldo son 35.000 euros anuales, tenemos un modelo muy sencillo, porque obviamente todo esto se puede complicar un montón, pero la idea básica es decir, pues mira, si eres una persona media que más o menos se gasta todo lo que ingresa, que consigue ahorrar un 10% y que tiene un consumo medio de tabaco y que asumimos que solo tienes ingresos por tu trabajo, no tienes ni otras rentas, ni dinero, o sea, ni alquileres, ni acciones, ni nada, porque obviamente esto se puede complicar muchísimo y no se trata de que vuelvas a hacer tu declaración de la renta en esta web. La cuestión es decir, mira, pues mira, si cobras 35.000 euros de un sueldo, al final calculamos que aproximadamente estás pagando unos 12.200 euros en impuestos, todo, o sea, tanto IRPF como IVA, ¿no? Este dinero también distinguimos un poco el tipo de impuesto, una parte se va al gobierno central, otra parte se queda aquí, con lo cual para los presupuestos de Aragón tienes 6.000 euros y como sabemos la distribución del presupuesto del último año, lo que hacemos es decir, pues mira, de unos 2.000 euros de tus impuestos van a pagar a sanidad, ¿no? Y puedes ver cosas curiosas. Antes justo estaba mirando pues la televisión, no sé dónde está la televisión, no recuerdo dónde está la televisión, pero bueno, la televisión regional pues igual son 50 euros, ¿no? Estaba por... mira aquí. Pues por ejemplo, ¿no? Pues pagas 150 euros al año de administración general, pues 50 euros son para la televisión y radio autonómicas, ¿no? Que yo no sé ni si es mucho ni es poco, cada uno tiene un poco que valorar, pero sí es importante que la gente sea consciente de lo que cuesta una televisión y sobre todo lo que cuesta en relación con la sanidad, ¿no? Que es muchísimo más, son 2.000 euros. Entonces, el entender
qué se hace con tu dinero, con tus impuestos, yo creo que es fundamental para que todos pues, podamos tener una opinión más o menos equilibrada, sin caer un poco en el extremo de todo es fantástico o todo es un desastre y tal y cual, ¿no? Se trata de tener de poder mirar las cosas y ver la evolución de los presupuestos y tal. Y lo último que os iba a comentar, bueno, esto es un poco básico, pero bueno, es básico, pero hasta ahora no se podía hacer, salvo en Euskadi, el poder buscar cualquier cosa, por ejemplo, si buscas concertada, por defecto busca en el último año, pero se puede cambiar, pues puedes ver todas las líneas del presupuesto que mencionan concertada, pues puedes ver, por ejemplo, cuánto cuesta la enseñanza primaria concertada, 66 millones, o la enseñanza secundaria, ¿no? Podrías verlo para cualquier año. Y si haces clic en cualquiera de estas líneas, pues te lleva a la política y al programa en concreto y a la línea del presupuesto donde está, ¿no? Entonces podrías ver y decir, ah, mira, pues está aquí, pues en el año 2010 eran 72 millones, al final se gastó un poco menos, ¿no? Y puedes verlo en proporción a todo el gasto de educación primaria de ese año. No quedarte solo con el número en abstracto y decir, es mucho dinero, porque realmente no sabes cuánto es el resto del dinero. Y yo creo que es todo, ¿no? Vale, yo creo que esto es todo. Yo creo que ha quedado muy bien, pero claro, soy un poco parcial en esto. Y nada, esperamos vuestras preguntas. Bueno, pues